Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. Con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la familia creada por Dios, formada por Dios, para que juntos nos regocijemos, crezcamos y glorifiquemos a nuestro Padre Dios, y con fidelidad a la amada del Señor que es la Iglesia. Hemos venido estudiando los domingos acerca de los salmos, la joya de los salmos, porque son realmente una joya y podemos extractar de ellos cantidad de enseñanzas de parte de nuestro Dios para vivir una vida que le agrade a Él. Hoy trataremos acerca del secreto de Jehová en el Salmo 25. El Salmo 25 está ubicado dentro de los salmos de acrósticos, o sea, aquellos salmos que van en orden alfabético. Los versículos empiezan con las letras del alfabeto hebreo y era probablemente para ayudarles a ellos en su memoria. O sea, si los toma como memoria, mirando cómo vienen. Entonces, una hermana me decía que se aprendía las cosas siempre colocando algunas señales para recordar. Por ejemplo, ella hablaba acerca de, en cuanto a su teléfono, daba un número y luego decía el día de la Virgen y luego entonces los 50 de Joselito, y así de esa manera entonces se podía recordarse fácil su teléfono. Y es cierto, entonces aquí en este salmo lo que nosotros encontramos es eso, que venían en un orden alfabético y era una manera en que ellos podían recordar, memorizar lo que el salmista les estaba planteando en la palabra. Así que, queridos hermanos, entonces entre esos salmos acrósticos o esos salmos alfabéticos están el Salmo 9, el Salmo 10, Salmo 25 que vamos a tratar ahora, el Salmo 34, el Salmo 37, el Salmo 111, el Salmo 112, el Salmo 119 y el Salmo 145. Ahora, este salmo que estamos tratando, el 25, contiene muchas expresiones repetidas que usted puede resaltar y marcar allí en su Biblia. Vamos a mirar, por ejemplo, en el versículo 3, 5 y 21 está la palabra esperan. 3, 5 y 21. Vamos a mirar Salmo entonces 25, versículo 3. Enséñame tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces, está diciendo la palabra del Señor que en ese salmo están los que esperan, están también avergonzados. ¿No serán qué? Avergonzados. Versículo 2, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Y la palabra avergonzado se encuentra en el versículo 2, en el 3 y en el 20. Y luego está la palabra enséñame, que la repite esa palabra, enséñame, en el 4. Por el versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas andar. Y ese enséñame lo encuentra en el versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 9 y versículo 12 de este Salmo 25. Entonces, expresiones repetidas porque en ellas quiere exaltar algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Esperan, avergonzados y enséñame. En este salmo, el salmista David implora por dirección, perdón y protección. Esta es la súplica de un hombre que en momentos de aflicción le está pidiendo ayuda a Dios. Número 1, es una oración pidiéndole que Dios le ayude, que Dios le enseñe sus caminos y lo perdone. Versículos 1 al 7. Número 2, el Dios justo perdona y salva a las personas que confían en Él, de los versículos 8 al 15. En tercer lugar,
una nueva petición de ayuda, de los versículos 16 al versículo 21. Y en cuarto lugar, oración de intercesión por el pueblo. O sea, hace una oración en favor de su pueblo Israel. En el versículo 22. Entonces, les recuerdo, este Salmo 25 tiene 4 divisiones. Número 1, una oración pidiéndole a Dios que le ayude. Número 2, el Dios justo que perdona y salva a los que confían en Él. Número 3, una nueva oración de petición por ayuda, de los versículos 16 al 21. Y número 4, una oración de intercesión por su pueblo. Entonces ahora vayamos a los versículos de este Salmo 25, lo que nos plantea la palabra del Señor. Comienza diciendo: a ti, oh Jehová, levanto mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En el hebreo, la expresión alma significa el yo, la persona misma. Salmo 103, versículo 1. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con todo mi ser, su santo nombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? A ti, oh Jehová, levanto mi alma. ¿Por qué ese a ti, oh Jehová, levanto mi alma? No está levantando su alma a ángeles. No está levantando su alma a santos muertos. No está levantando su alma a otros dioses. No está levantando su alma a otros objetos de adoración. No, él dice: a ti levanto mi alma. Tu vida y mi vida, en el momento de invocar a Dios, en el momento de buscar a Dios, debe ser a nuestro Dios Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre. La palabra del Señor Moisés, cuando recibe la orden de ir a sacar al pueblo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo dice: bueno, ¿y qué les voy a decir yo? ¿Que quién me manda? Y Dios le dice: diles que yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Allí en Éxodo 3:14. A ti, oh Jehová, levanto mi alma. Eso es lo que debemos hacer usted y yo. Levantar el alma a Dios es lo mismo que orar, buscar el rostro de nuestro Dios. Pero sigue diciendo allí en el versículo 2, Dios mío, en ti confío. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado dioses que se acomoden a su situación particular. Incluso ha llegado hasta crear sus propios dioses que le ayuden en diversas circunstancias en las cuales está viviendo. Y no solamente los ha creado en su imaginación, sino que también ha fabricado artesanalmente imágenes de ellos para rendirles culto, violando de esta manera Éxodo capítulo 20 de los 10 mandamientos, donde dice: no te harás imagen ni semejanza alguna. Pero el salmista, ¿qué está diciendo? No, yo no estoy confiando en esas cosas. Yo confío en mi Dios. Dios mío, en ti confío. Es una expresión que significa: solo en ti pongo mi confianza. ¿Qué está diciendo? No confío en mis fuerzas. Confío en ti, no en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque estas me pueden dejar avergonzado. Dice: en ti confío, no sea yo avergonzado. Puede ser que llegue a ser burla incluso de mis enemigos, como dice: no se alegren de mí mis enemigos, allí en el versículo 2. En ti confío, no se alegren de mí mis enemigos. Está expresando la certeza que todos los que confían en el Señor, que han puesto su esperanza en Él, entonces no serán avergonzados, no serán confundidos. Luego entonces miramos lo que la palabra del Señor nos dice. Versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, el salmista está manifestando que por su confianza en el Señor
no va a ser avergonzado y que todos los que confían en el Señor, que han puesto su esperanza en Él, no serán confundidos. ¿Por qué razón? Porque tú hoy tienes la certeza de que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad, como dice la palabra del Señor. Así que no seremos confundidos. Dios nos guiará ¿qué? Hacia toda verdad. Pero luego entonces entra en el versículo 4 y el salmista dice: muéstrame tus caminos. ¿Y a qué se refiere cuando dice muéstrame tus caminos? Bueno, es la manera de vivir y de actuar que Dios está esperando de sus adoradores. Usted lo encuentra de los versículos 8 al 12. Asimismo, puede encontrar esto en el Salmo 117, versículo 5, Salmo 86, versículo 11, Salmo 139, versículo 24 y en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Muéstrame tus caminos. Por eso nos advierte en Proverbio: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, está haciendo esta petición a Dios, el salmista está clamando a Dios, diciéndole: muéstrame cómo debo vivir. ¿Esa es su oración? Es interesante cómo él está diciéndome: muéstrame cómo debo vivir, muéstrame tus caminos, cómo debo vivir. Un ejemplo lo encontramos en 1 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 23, que dice: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Pidámosle al Señor, ustedes y yo, que nos muestre sus caminos. Se conoce un camino bueno, sin mancha, recto, que lleva a la paz, cuando Dios te dirige y te guía por sus sendas. Porque el camino de los pecadores, dice la palabra del Señor en este salmo, lleva a la muerte. El Salmo 25, versículos 8 al 9, nos dice que bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores su camino. Él dirige a los humildes en la justicia y le enseña también a los humildes sus caminos. Pero no solamente está diciendo muéstrame tus caminos, porque una cosa es que nos muestre. Muchos de ustedes ya conocen la palabra, tienen la palabra. Entonces, ya les mostró. Pero luego entonces él está orando, allí en el mismo versículo 4, enséñame tus sendas a andar. Toda ruta o calle o camino tiene señales de tránsito que te van guiando, que te van advirtiendo, que te van señalando los distintos acontecimientos donde se aproxima el conductor o el transeúnte. Y todos debemos saber interpretarlas una vez que las vemos. Ahora, hay algunos que tienen el hábito incorporado de prestarle atención a las señales de tránsito, evitando así accidentes y equivocaciones. Pero otros, en cambio, no le prestan atención a las reglas o las ignoran, dejando al azar el destino de su viaje. Una de las maneras en que lo ignoramos, ¿no ha visto usted que en las esquinas de los semáforos y todo hay unas cebras pintadas en el piso? O sea, las rayas esas blancas, y sin embargo nos cruzamos por la mitad de la calle. O sea, no le prestamos atención a las señales, a esas marcas que hay en nuestra vida diaria. El camino de nuestras vidas está plagado de señales que no vemos o que vemos e ignoramos, o en el peor de los casos que las interpretamos mal. ¿Sabía usted, mi querido hermano y amigo, que el ser humano viene equipado desde fábrica con un GPS? ¿Saben lo que es el GPS, no? Sistema de posicionamiento global. O sea, en los teléfonos hay un GPS que usted le da la dirección y le muestra por dónde ir y por dónde coger. El ser humano, usted y yo, venimos equipados desde fábrica con un GPS dado por Dios. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, lo puede encontrar allí, donde dice que por nuestra naturaleza. El problema es que ese GPS en nuestra vida está desactivado
porque aunque nos muestra una dirección, aunque Dios a través también de su palabra, no solamente de el GPS que ha colocado en nuestra vida, sino a través de su palabra, nos muestra la dirección, pero nosotros creemos que la nuestra es mejor. Que es mejor nuestra intuición, nuestra corazonada o lo que llaman el sexto sentido. O simplemente hacemos lo que queremos. Bueno, el salmista no quiere eso en su vida. Él quiere que Dios lo encamine en su verdad y le enseñe. Versículo 5. Enséñame tu verdad, encamíname por ella. Así que el Dios de nuestra salvación, como está diciendo él en el versículo 5, es el que nos va a guiar por las sendas apropiadas. El salmista ha esperado en él. Y es una manera de expresar que lo está esperando confiadamente. Nosotros debemos esperar la guía y la dirección del Señor confiadamente. Pero también vamos al versículo 6. En el versículo 6, la petición del salmista la refuerza recordando el carácter de Dios. Recuerde que hasta ahora ha venido ¿qué? Orando. Está clamando a Dios que en él confía, está clamando a Dios que le muestre el camino, que le guíe por sus sendas. Ahora llega al versículo 6 y refuerza la oración diciéndole, es que te lo estoy pidiendo de acuerdo a lo que tú eres, de acuerdo a tus piedades. Versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. Entonces, recuerda el carácter de Dios, tus piedades, como está en el Salmo 23.6, tus misericordias, como está en el Salmo 5.7, y dice, y esas son perpetuas. Desde el comienzo de la humanidad y hasta el final de la misma, se mantiene la misericordia de Dios, sus piedades, su bondad. Luego entonces en su oración, él incluye la confesión de los pecados pasados y presentes. Versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. O sea, ese perdón puede ser alcanzado solamente por la misericordia y por la bondad de Dios, como lo expresa en el versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué? Por la misericordia y la bondad del Señor. La salvación incluye entonces a todos los pecadores. Dice en el versículo 8 de la palabra, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores su camino. Dios está interesado en la salvación del pecador. La Escritura claramente nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos están muy preocupados, inquietos por este tiempo de pandemia, pensando que va a ser el fin. Pero el fin no será, el fin no vendrá, hasta que no se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Será predicado este evangelio a toda criatura y entonces será el fin. Dios no va a terminar con su creación, no va a terminar el mundo hasta que todo ser humano, toda persona, todo pecador no tenga la oportunidad de un encuentro con la palabra del Señor. Ya después entonces el que escucha tomará la decisión si acepta o rechaza el plan de Dios. Entonces es lo que está diciendo el salmista, que todos necesitamos de Dios, de esa salvación que aquellos que no han llegado a la meta establecida por Dios para los seres humanos por causa del pecado, como está en el Salmo 1.1, que han errado al blanco, tengan la oportunidad de conocer de Dios. Asimismo nos dice en el versículo 12 que el camino del hombre es enseñado por Dios. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, el camino del hombre ha sido enseñado por nuestro Dios. Salmo 32, versículo 8. Nos lo ha enseñado a través de la ley y los profetas, pero también
nos lo está enseñando hoy a través de Jesucristo. Como dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el versículo 13 entonces dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Así que el propósito de Dios es que el camino del hombre sea enseñado por él para su beneficio personal, pero también incluye, como hemos leído, la familia. Todos ustedes y yo necesitamos una experiencia con Dios para el disfrute de la vida. Versículo 13, la primera parte dice gozará. Entonces, ¿qué pasa? ¿Gozará qué? De el bienestar. Entonces, su propósito es que el hombre disfrute de la vida. Gozará de esa vida por la intimidad con Dios. Versículo 14. Y Él nos hará conocer su pacto. El pacto ya ellos conocían, el de Abraham, el de Moisés, el de Jacob. Pero está hablando que nos dará a conocer su pacto, nos hará conocer su pacto, ese pacto futuro en ese momento para el salmista, que para nosotros es claro hoy en Cristo Jesús, que lo celebramos a través de la Cena del Señor, donde recordamos su sacrificio expiatorio por usted y por mí. Ahora, el salmista clama solamente a Dios, como dice el versículo 15, pero también está clamando al Señor por su vida emocional. O sea que no solamente está clamando por sus pecados, por todo lo demás, sino también para que Dios tenga atención de su vida emocional. Versículos 16 al 18. Y entonces usa la expresión afligido, angustiado, acongojado. Dios también está interesado en tu vida emocional, en todo tu ser, incluso en tu vida económica. Quiere decir entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, que hoy Dios, en medio de la crisis que estás teniendo, en medio de la vida que estás llevando a cabo ahora, por causa de este COVID-19, el aislamiento, el estar separado incluso de familia, el no poder reunirte con ellos, el no poder reunirte en la iglesia congregacionalmente y tener esa comunión entre hermanos, eso te puede haber afectado emocionalmente, pero Dios está diciendo que Él también atenderá nuestras súplicas en esa área. Venid a mí, Mateo 11:28, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, el afligido y el angustiado, el Señor lo sustenta. Dice su palabra: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Versículo 16 del Salmo 25. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Entonces, la angustia, la desesperación, las inquietudes, todas están siendo ¿qué? Moldeadas por nuestro Dios. Él clama a Dios para que también le atienda su vida emocional. Pero de igual manera también Él no solamente está orando por él, sino que después entonces vuelca su atención a la nación, a pedir por su país. Versículo 22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Hermanos y amigos, este es el momento también de clamar a Dios por tu familia, pero también por tu ciudad, por tu país. Clama al Señor como el salmista por la nación. Hoy, ante la situación que se está viviendo, nosotros debemos hacerlo también con intensidad. Debemos clamar a Dios por nuestro país. Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Mejor pedir a Dios que nos muestre sus caminos y nos enseñe a andar por sus sendas.
Muéstrame, oh Jehová, tu camino y enséñame tus sendas a andar. Hagamos entonces como el salmista. Busquemos la palabra de Dios. Clamemos a nuestro Dios con oración y súplica para que Él, para ti y para mí, vengan tiempos de refrigerio. Vamos a orar, pero antes de orar, yo quiero recordarles que ustedes pueden ver en vivo y en directo por santel.info esta transmisión, y durante la semana lo pueden ver en YouTube Santel TV o YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Les invito a que después de escuchar unas alabanzas, unos cantos que se tendrán, entonces siga conectado y vea y escuche la predicación de la palabra del Señor. Trataremos después de la alabanza acerca de el poder del compromiso. Ese será nuestro tema de predicación para el día de hoy. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra tuya estudiada en esta mañana esté en la mente y en el corazón de todos los que están escuchando, y que tú seas obrando en nuestra mente y corazón de acuerdo a tu propósito, con el fin, Señor, de que tu nombre sea exaltado y glorificado por nosotros. Y te decimos, igual que el salmista David allí en el Salmo 25, enséñame tu camino, enséñame a andar por tus sendas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y les guarde.